Muy buenas tardes con todas y todos. Me es grato darle la más cordial bienvenida a la primera sesión del mes de julio correspondiente al ciclo de conferencias Martes de Justicia. Extiendo un saludo especial a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos a través de su directora general, doctora Lorenza Sarria García, quien agradece la participación de cada uno de ustedes, demostrando de esta forma un real interés en ampliar sus conocimientos. El tema que presentaremos esta tarde titula Tributación sin sorpresas, lo que todo emprendedor debe saber al iniciar. El objetivo de esta conferencia es prevenir errores comunes, evitar sanciones y fomentar una cultura de formalidad y cumplimiento desde el inicio del negocio, abordando temas clave como el RUC, los regímenes tributarios, la emisión de comprobantes de pago y la declaración de impuestos. De manera especial, expresamos nuestro agradecimiento al doctor Donald Chirinos, quien hoy nos honra con su presencia como expositor en esta primera conferencia del mes. Se recuerda, estimados participantes, que para acceder a la respectiva certificación, la permanencia debe de ser de por lo menos el 90% del tiempo que dure la presente sesión. Es momento entonces de iniciar con esta conferencia, no sin antes dar lectura a un extracto de la hoja de vida de nuestro expositor invitado. Donald Chirinos es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en asesoría fiscal por la Universidad de Navarra y con una sólida trayectoria de más de 25 años asesorando a organizaciones del ámbito público y privado en materia tributaria, tanto en el ámbito nacional como internacional. Su experiencia y claridad didáctica serán sin duda de gran aporte para este espacio académico. La ponencia de nuestro invitado tendrá una duración de aproximadamente 70 minutos, tras lo cual abriremos espacio a una breve ronda de preguntas, las cuales pueden efectuarlas a través de la opción de preguntas y respuestas de esta plataforma. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Chirinos por compartir el día de hoy sus conocimientos y experiencia, así como a cada uno de ustedes por su valiosa participación. Lo dejamos entonces, estimado doctor, con el uso de la palabra. Sea usted bienvenido a este espacio de los martes de justicia. Buenas tardes. Gracias. Permítame un ratito. Ahí está. Gracias a todos los asistentes. Buenas tardes. Yo entiendo que iniciar un emprendimiento es una de las decisiones más valientes, difíciles que se puede tomar, ¿no? Y arriesgadas a la vez. Porque uno apuesta por una idea, un sueño, una meta que alguien quiere cumplir. Pero antes que nada, pensemos que apostar por un emprendimiento es apostar por uno mismo, ¿no? Obviamente que el camino no es fácil, tiene algunos desafíos que vencer. Y uno de ellos, a veces relegado, pero muy, muy importante, es cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Voy a tratar en esta ponencia de transmitirle claramente y sin mucho tecnicismo cómo funciona el sistema tributario en el Perú. ¿Qué significa tener un RU? ¿Qué régimen tributario le conviene más? ¿Qué impuestos debo pagar? ¿Cómo llevar los libros contables? ¿Cuándo debo presentar las declaraciones? Preguntas y respuestas que vamos a abordar. Inclusive al final he tratado de hacer unos ejemplos muy sencillos, básicos, para de repente tener una idea de cómo se tributa. Esta presentación queremos que sea una guía práctica, ¿no? Para entender cómo formalizar nuestra actividad frente a SUNAT y conocer distintos regímenes tributarios disponibles y sobre todo cuál me conviene según el tamaño y naturaleza de mi operación. Espero al finalizar la charla que todos tengamos siquiera una idea de qué podemos hacer para llegar al objetivo que me he propuesto en la misma. ¿Cómo puedo operar un emprendimiento? En el Perú, un emprendimiento puede operar de dos maneras. Puede serlo a través de una persona natural con negocio o una persona jurídica, es decir, con una empresa debidamente constituida. Las dos opciones son válidas, ¿no? Pero las dos opciones tienen implicancias diferentes porque respecto sobre todo a la responsabilidad, ¿no? O sea, a la facilidad de gestión, al acceso a financiamiento, al tratamiento tributario en sí. Presentarse como una persona jurídica a veces es mucho mejor que presentarse como persona natural. Pero eso no quita la posibilidad de poder hacerlo como una persona natural si no quiero evitarme los gastos de constituir una empresa, una persona jurídica, una IRL, una SAC, una SA, como más adelante vamos a ver. Entonces, puedo trabajar como una persona natural. Se llama persona, en el ámbito tributario se le conoce como una persona natural con negocio. Es la forma más simple de operar. No vas a requerir constitución ante notario, no vas a necesitar registros públicos. En realidad,
Es bastante simple. Es simplemente acudir a la administración con tu DNI, un recibo de luz y agua o teléfono y decir, oye, quiero abrir un RUC y saber en qué régimen te vas a poner. Pero ojo con lo siguiente, ¿no? En ese caso de una persona natural con negocio, que no interpone a nadie, que no a una sociedad anónima, a una sociedad, a una empresa, a una persona jurídica, no le interpone, simplemente está delante, frente a cualquier acreedor privado o a la propia administración tributaria, estoy yo como persona natural, el titular, yo como persona natural con negocio, voy a responder con todo mi patrimonio respecto de cualquier deuda del negocio, deudas con el Estado, deudas privadas. Entonces, ojo, eso es importante de determinar, ¿no? En ese caso de una persona natural con negocio, yo voy a responder con mi propio patrimonio. Y esto implica que cualquier persona se puede acoger a cualquier tipo de los regímenes tributarios que existen, que más adelante los vamos a ver. Mientras que en el otro lado, la otra manera de trabajar es hacerlo con una empresa o una persona jurídica, ¿no? Para lo cual voy a primero, antes que nada, necesitar constituir la empresa de manera formal, ¿no? Una minuta, una escritura pública y luego su inscripción en la SUNAT. Lo que permite la creación de la persona jurídica es que se considera como es un ente independiente del titular. Es una persona jurídica, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es jurídica, tiene su propia vida, distinta del titular, distinta del caso anterior. Entonces, esa separación permite a su vez separar el patrimonio, ¿no? El patrimonio personal de una persona natural respecto del patrimonio que puede tener una empresa, la cual va a responder obviamente sus deudas con el patrimonio de la empresa. En este caso de empresas o de personas jurídicas, se van a emitir acciones o participaciones de una persona jurídica, ¿no? Se puede contratar como persona jurídica, etcétera. A veces, desde un punto de vista práctico, el tener una empresa con un cierto capital, un cierto patrimonio, me permite de alguna manera presentarme de una mejor forma ante las entidades del Estado, ante las entidades bancarias y financieras. Me pueden dar mayores créditos, me puedo presentar a licitaciones, etcétera. Entonces, veamos esa posibilidad, ¿no? Algunos tipos de personas jurídicas, los que más he visto yo en mi práctica, es la clásica, la empresa individual de responsabilidad limitada, que es una IRL, ¿no? Hay un solo titular y ese patrimonio de la IRL está separado del personal. A mí particularmente no me gusta trabajar mucho con IRL e incluso yo diría que en la práctica a veces está satanizado el usar IRL porque es práctica común en la administración tributaria que a veces cuando hay fiscalizaciones de la administración, y se cuestiona la veracidad o no veracidad de una operación, la realidad, la realización o no realización de una operación que se declara, si está de por medio una EIRL, la administración tributaria como que levanta la ceja y dice, oye, esa parece que no es una operación real. Me ha pasado mucho a mí, pero no con eso quiero decir que no exista. Existe, pero tiene su particularidad en cuanto a que no se ve, tiene algún cuestionamiento, no en la Constitución, sino simplemente en la práctica, ¿no? Se usa mucho una IRL para ocultar a veces o para fingir operaciones a criterio de la administración, que no necesariamente es el correcto. Ahora, la más usada diría yo es la siguiente, la sociedad anónima, y de la cual hay dos tipos, sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada y en el cual se requiere, en el caso de la sociedad anónima cerrada, hasta como mínimo dos socios y en la sociedad anónima abierta, tres socios. Son muy parecidas entre ellas. Yo la que más he visto y para mí es más común trabajar con una SAC, una sociedad anónima cerrada. Después tenemos la sociedad comercial de responsabilidad limitada, las SRL, que normalmente son muy familiares. Ya he tenido oportunidad de ver un par de ellas y se permiten hasta 20 socios, pero la particularidad de una SRL es que todo lo que hagas en la SRL, cambio de accionistas, sobre todo cambio de accionistas, esto se tiene que ver reflejado en una ficha registrada ante la SUNAT, ante los registros públicos. Mientras que en una sociedad anónima cerrada eso no ocurre. En una sociedad anónima cerrada, lo único que figura en la ficha registrada es, por primera vez, los socios originarios, los fundadores, pero luego ya no existe. Si hay cambio de accionista,
no está inscrito en registros públicos. Eso se lleva en unos libros societarios específicos, los cuales pocas veces son solicitados, ¿no? Entonces ahí como por eso justamente es anónima, ¿no? La gente no conoce el accionista actual si es que ha habido cambios después de los accionistas de la constitución de la empresa. Y finalmente la sociedad colectiva comunitaria que yo pocas o poquísimo, casi nunca le he visto usar. Centrándonos ya y entrando un poquito más al tema tributario, vamos a tener que todos tenemos que inscribirnos en el registro único de contribuyentes al iniciar un negocio, ¿no? El RUC básicamente es el número que identifica a toda persona natural o jurídica que realiza actividades económicas sujetas a tributación en el Perú. Es un número que te dan luego de que haces el trámite ante la administración tributaria de inscribirte, luego de constituir la empresa o, si no lo prefieres, tú directamente como persona natural con negocio te inscribes, te van a dar un número de RUC, el cual se usa para todo. Normalmente es el número que identifica ante cualquier trámite ante el Estado, cualquier solicitud que se presenta, incluso hasta las mismas operaciones con entidades privadas. El RUC es el número que te va a identificar, así como toda la persona natural tenemos nuestro DNI. Bueno, en el ámbito tributario y en el ámbito de los negocios en general, yo diría, el RUC es un identificador universal importante que te permite a su vez que a través de eso te identifiquen, ¿no? Las demás empresas o demás participantes de los negocios. Es obligatorio para emitir comprobantes, para declarar impuestos, para abrir cuentas bancarias, para postular a licitaciones, etcétera. Como le digo, el RUC es el número que te identifica, el que te permite que tú te presentes y lo tengas siempre que decir. Siempre, siempre, en cualquier cosa, en el banco, en Suna misma, en salud, cuando de repente estás como en calidad de empleador, cuando vas a licitar, cuando vas a comprar, etcétera. El RUC es cómo te identifica. Aquí lo que he querido hacer es todo lo que hemos dicho hasta ahora, tener, y un poquito más ampliado, tener cuáles son los trámites que se hacen cuando uno inicia un negocio, sobre todo en el caso de una persona jurídica, ¿no? Que es lo que normalmente se ve. Se elabora una minuta de constitución, un abogado, este la autoriza, la llevas a una notaría, la elevas a escritura pública, luego le inscribes esta escritura pública en los registros públicos, en SUNAR. Luego, una vez inscrita esta, vas al banco a depositar el, el monto del dinero. Perdóneme. Entre el paso de elevar la minuta de escritura pública e inscribirla, tienes que haber ya depositado en el capital, en el banco, y con eso ir y poder inscribir elevar la minuta de escritura pública y luego inscribirla en la SUNAT. Luego de eso, una vez que te has inscrito en la SUNAR, lo que vas a hacer es ir a SUNAT misma a inscribir ya la empresa. Con mi escritura pública, voy y inscrita en los registros públicos, voy y me inscribo en SUNAT. Y es ahí donde voy a obtener mi número de RUC. Posteriormente a eso, hay ahí el paso 5 y el paso 6 yo diría que son opcionales. ¿Por qué son opcionales? Porque no necesariamente todo emprendimiento necesita el del paso 5 que es solicitar una autorización de permisos especiales del sector que corresponda, ¿no? O no necesariamente el paso 6 que todo negocio o emprendimiento necesite una licencia municipal de funcionamiento. El paso 5 lo vas a necesitar siempre y cuando te dediques a ciertas actividades que necesitan una licencia especial. Ejemplo, importar medicamentos o alimentos, ¿no? Necesitas unos permisos del sector de salud. Por ejemplo, si vas a vender teléfonos, vas a importar teléfonos, perdón, para venderlo, vas a necesitar una autorización del Ministerio de Transportes para homologar los equipos que estás trayendo. Y así hay una serie, si voy a abrir un colegio, necesito una autorización del Ministerio de Educación. Si voy a abrir un hospital, necesito el Ministerio de Salud que también intervenga. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre, si hay alguna actividad determinada, puede ocurrir que muchas veces la actividad necesite una autorización primera de alguna entidad del Estado para proseguir con el trámite de funcionamiento. Y el paso 6 en cuanto a la licencia de funcionamiento, va a necesitarse sí y solo sí es que abra algún establecimiento de atención al público, ¿no? Mi licencia de funcionamiento para trabajar, mi tienda, mi local comercial, etcétera. Luego de eso, si vas a tener personal a tu cargo, otro punto que también debes hacer es inscribirse
como empleador y registrar a los trabajadores que tenga a mi cargo. Y finalmente, algo que también es importante tener es llevar los libros contables, los cuales muchas veces van a necesitar la legalización. Aunque ahora cada vez más libros contables son electrónicos, es decir, lo administra la administración, caso en el cual no voy a necesitar la legalización alguna, ¿no? Dependiendo del tipo de libro, que para cada caso concreto va a haber un supuesto específico. Entonces, esto es un esquema de cómo se inicia un emprendimiento, un negocio. Muy general, no quiero entrar en mucho detalle, pero quiero que lo tengan cuando les vayan a enviar las distintas, perdón, las diapositivas de esta conferencia. Empecemos dentro de los regímenes especiales con el nuevo RUS. Vamos a empezar desde lo más simple hasta llegar a lo más complejo, entre comillas, porque de complejo no tiene nada, como vamos a ver. El nuevo RUS está apuntado solo personas naturales y para EIRLs. Una sociedad anónima cerrada o cualquier otro tipo de societario no se puede constituir como nuevo RUS. No se puede acoger al régimen tributario del nuevo RUS. Lo que estamos viendo en adelante son los distintos regímenes tributarios que tienen los contribuyentes como opción para acogerse y pagar lo que le corresponda pagar de acuerdo a cada régimen al que se acoja. El primer caso, el nuevo RUS, no, personas naturales e IRL, mucho ojo con el límite de los ingresos mensuales. Solo van a poder acogerse al nuevo RUS aquellos que tengan hasta 8.000 soles de límite, ¿no? Mensual o anual de 96.000. Como dice la misma diapositiva, está dirigida a pequeños comerciantes y prestadores de servicios. No se pueden acoger al nuevo RUS aquellos que desarrollen su actividad en más de una unidad de explotación, o sea, más locales, más de un local, aquella que tenga valores de activos por 70.000 soles, perdón, ¿no? Excepto inmuebles y predios, de eso predio no está mal escrito, es predio y vehículos, se puede tener predios y vehículos por mayor valor y acogerse al RUS. Los 70.000 está dirigido a cualquier otro activo. Que desarrolles, no se puede acoger tampoco aquella persona que tenga compras superiores a 96.000 soles, no se van a poder acoger y a partir de acá, de acuerdo al tipo de actividad que realizan, aquellos que realizan transporte de carga nacional, aquellos que realizan servicio de transporte terrestre nacional e internacional de pasajeros, aquellos que realicen mensualmente operaciones de importación por montos mayores a $500, aquellos que realicen operaciones de exportación, aquellos que organicen espectáculos públicos, los negocios de tragamonedas, los que comercializan combustibles, los que venden inmuebles, los servicios, los que cree que brinda, perdón, servicios de depósito aduanero y terminales de almacenamiento, tampoco van a poder acogerse al nuevo RUS aquellos notarios, martilleros, comisionistas, agentes corredores de productos, de corredores de bolsa de valores, agentes de aduana, intermediarios y auxiliares de seguro. Ninguno de esas que ejerza esa profesión o esa actividad puede acogerse al nuevo RUS. Entonces, como vemos, el nuevo RUS es muy restringido, solo ciertas actividades, ¿no? En cuanto a los sujetos, solo personas naturales o solo IRLs, ¿no? Ambos nada más, no pueden ser otro tipo otro tipo societario, no se permite. Entonces, restringido. Con montos de ingreso bajos, ¿no? Si nos podemos pensar, son 8.000 mensual, bajo, ¿no? O un anual de 96, que es obviamente 8.000 por 12, 96. Entonces, pensado para negocios pequeños. En el caso específico del nuevo RUS, a diferencia de los próximos regímenes que vamos a ver, no hay obligación de pagar IGB. Ya dentro del pago que se hace está incluido todo, impuesto a la renta y IGB. Todo se considera ya dentro de una misma declaración. Declaraciones mensuales, las declaraciones mensuales, que normalmente funcionan así. Con el último dígito del número de RU, se establece un cronograma de presentación o de cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Entonces, el mío que, por ejemplo, finaliza en 5, cada día, cada mes va a tener un vencimiento. Lo de marzo vence en mayo, perdón, en abril, lo de abril vence en mayo, lo de mayo vence en junio, lo de junio vence en julio, lo de julio vence en agosto. Ahora que estamos en julio,
este mes de julio está venciendo junio y se establece un cronograma. De acuerdo al último dígito de RUC, el cronograma establece plazos máximos. Tienes como máximo hasta tal fecha de julio para pagar, para declarar y pagar el mes de junio. Entonces, así es como funcionan las declaraciones mensuales. El nuevo RUS tiene una particularidad porque no está obligado a presentar ni declaración de IGB ni hacer presentación de declaraciones mensuales, salvo pagar. Usa una boleta especial que se denomina boleta de pago. Solo se paga la cuota mensual fija según la categoría donde se encuentre el contribuyente, ¿no? No lleva libros contables tampoco, y los comprobantes de pago que puede emitir solo son o boletas de venta o tickets, documentos o comprobantes que no dan derecho a crédito fiscal. Es decir, si tengo un cliente que necesita pasar como crédito fiscal el IGB de mi operación, no va a poder pasar nada porque contribuyente inscrito en el nuevo RUS, solo puedo emitir boletas y las boletas no dan derecho a crédito fiscal alguno. ¿Ya? Entonces, un sujeto acogido al nuevo RUS no puede emitir comprobantes que dan derecho a crédito fiscal, le hace facturas. Entonces, las cuotas del nuevo RUS es un solo pago, una solo que representa tanto el IGB como la renta, así lo dice de manera específica la norma, no hay IGB, no hay renta, solo se hace un solo pago. Y antes eran 5 categorías, ahora están reducidas a 2. Y una tercera que es una categoría especial que la vamos a ver. La categoría 1, cuando tienes ingresos hasta 5.000 soles, tienes que pagar un monto a pagar máximo, perdón, el monto a pagar es 20 soles mensuales. Si tus ingresos son hasta 8.000, estás en la categoría 2 y tu monto a pagar máximo es de 50 soles. Existe también la figura de la categoría especial. Y la categoría especial es todo aquel, como lo decimos en el asterisco de abajo de la tabla, que se dedique únicamente a la venta de frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas y demás bienes especificados en el apéndice 1 de la ley del IGB, que por cierto el apéndice 1 recoge todos aquellos bienes que no están grabados con IGB, ¿no? Bienes referidos a frutas, hortalizas, legumbres, etcétera, ¿no? Pero además te pide que el desarrollo de esta actividad para aquellas contribuyentes inscritos de la categoría especial se desarrolle dentro de un mercado de abasto, un local cerrado donde hay diversos puestos que venden. Eso es un mercado de abasto. Según incluso porque hay un concepto que se desarrolla en el reglamento del nuevo RUS. Entonces, eso es para aquellos que tengan ingresos anuales máximo de hasta 60.000, o sea, a razón de 5.000 mensual, si sacamos un promedio, dividimos 60 entre 12, entonces estos contribuyentes solamente pagarían cero. La norma establece de manera específica que ellos tienen tasa cero, no pagan nada. Entonces, los que tienen dentro de un mercado que cumplan con esto de no vender más de 60.000 al año, no pagan nada de impuestos. Están acogidos, pero no pagan por una propia disposición de la norma. Habiendo hablado ya del régimen más sencillo, régimen, el nuevo RUS, que recordemos solo emite boletas, los cuales no dan derecho a crédito fiscal, solo pueden acogerse a IRLs y personas naturales con negocio, solamente se paga 20 o 50 dependiendo del monto a pagar, si son hasta 5.000 o si es hasta 8.000, ¿no? Etcétera. No llevan contabilidad, no presentan declaraciones mensuales, nada. Ese es el más sencillo. Pero a veces podría ocurrir que, por ejemplo, tus clientes te pidan factura, porque quieren deducir como el crédito fiscal de las facturas, de las compras que hacen. O de repente tus ingresos van a ser mayores a los que permite el nuevo RUS. Entonces, en ese caso, podemos acogernos al régimen especial del impuesto a la renta. El régimen especial del impuesto a la renta es tanto para personas naturales, un negocio, obviamente se entiende, o para personas jurídicas. Acá ya no hay la limitación de la persona jurídica, que puede ser solo una IRL, como así en el caso del nuevo RUS, sino que acá puede ser una IRL, una SAC, una SRL, etc. Entonces, ¿cuáles son los límites para poder acogerse al régimen especial de renta? Ingresos de hasta 525.000 al año.
¿no? Si hacemos una prorrata de 525.000 al año, estamos hablando de alrededor de 43.750 mensual. Te dice también la norma, la ley del impuesto a la renta, que para acogerse al régimen especial de renta, los activos pueden ser fijos, deben ser de máximo 126.000 soles. Tus adquisiciones como tal deberían de ser también hasta 525.000, tal como son tus ingresos. Como máximo debes haber comprado a lo largo de un año 525.000. Y tus trabajadores, si los tuvieras, como máximo hasta 10 trabajadores. Sí, el giro del negocio, el ámbito donde desarrollas tu actividad, implica el poder hacerlo por turnos, trabajos por turno, te dice máximo 10 por turno, para que puedas estar acogido al régimen especial de renta. Si pasa de eso, ya no te toca ese régimen y tienes que pasar a cualquiera de los siguientes que vamos a ver también. Como se paga, en este caso específico de esta empresa o de una persona natural con negocio, que se acoge al régimen especial, tenemos que mensualmente se tiene que pagar una tasa de 1,5 sobre los ingresos por concepto de impuesto a la renta y obviamente el 18% del IGB, que más adelante vamos a explicar cómo funciona el IGB. Entonces, son dos impuestos que pagaría una persona que tenga régimen especial de renta, 1,5% de los ingresos que hayas facturado en un mes y el 18% de IGB que se obtiene como resultado de restar el 18% de mi IGB de ventas menos el 18% de mi IGB de compras. ¿Ya? En el régimen especial de renta, a diferencia de los otros regímenes que vamos a ver a continuación, al momento de hacer el cálculo del impuesto a la renta como tal, normalmente uno hace el cálculo ingresos menos gastos y en esa diferencia es que se tributa. Sobre esa diferencia que es mi renta, mi ganancia, sobre esa se tributa. En el caso del régimen especial de renta, no. En el caso del régimen especial de renta, para todos los efectos se paga 1,5 de todo lo que me ingrese mensualmente. Los comprobantes que puede emitir son boletas o facturas y los libros que tiene que llevar son los registros de compra como mínimo, lo cual no quiere decir que no pueda llevar más si quisiera por un tema de orden, pero como mínimo registro de compras y registro de ventas. ¿Ya? Entonces, ese es el régimen especial de renta, que también tiene restricciones, igual que el nuevo RUS, ¿no? ¿Qué actividades se encuentran permitidas? Comercio al por mayor, servicios que no impliquen el ejercicio individual de una profesión, la producción de bienes, las pequeñas manufacturas o talleres. Esos son los que está permitido. Comercio, servicios que no sean de ejercicio individual de profesión, o producir bienes, o puede tener pequeñas facturas o talleres. Ahora, quienes no pueden acogerse, porque también regula en negativo la ley del impuesto a la renta en la parte pertinente régimen especial, no se pueden acoger aquellos contribuyentes que generen rentas de cuarta categoría, es decir, el ejercicio individual de una profesión, ciencia, arte, oficio, ¿no? Los notarios, los comisionistas, los médicos, abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, constructores, asesores empresariales, consultores informáticos, etcétera. Esos no se pueden acoger. Y la norma de la ley del impuesto a la renta, en la parte pertinente al régimen especial de renta, continúa y hace una descripción de actividades que no se pueden acoger. Dice aquellos que realicen contratos de construcción, aquellos que den servicio de transporte de carga, aquellos que organizan espectáculos públicos, el que tiene un negocio de tragamoneda, casino similar, aquel que tiene una agencia de viajes, la comercialización de combustibles tampoco puede estar dentro del régimen especial de renta, la venta de inmuebles, el corretaje tampoco puede estar dentro del régimen especial, los servicios de depósito aduanero y terminales de almacenamiento, esos no pueden estar. Entonces, como vemos, el régimen especial de renta amplía el ámbito, ¿no? En el nuevo RUS era hasta 96.000, 8.000 mensual. En el caso del régimen especial de renta, estamos hablando que puede ser 525.000, es decir, a un promedio más o menos de 43.500 soles mensuales, ¿no? Y te establece ciertos límites que no puedes pasar porque si no cambiarías de régimen. Activo 126.000, perdón. Adquisiciones igual como mi venta, 525.000, te pone un tope laboral, máximo 10 trabajadores, y si se trata de trabajo por turno, te dice máximo 10 en cada turno, y este régimen sí va a tributar IGB y va a tributar renta, ¿no? No se va a permitir deducción alguna de gastos, porque el régimen como tal está pensado en 1,5 de todo lo que venda. No me interesa cuánto invertiste, aquí no se saca un cálculo de un margen de ganancia ni cosa por el estilo.
Se paga el 1.5%, tengas o no tengas ganancia, porque es sobre los ingresos. Pueden emitir comprobante, la boleta, bueno, y estas son las actividades que se pueden, que se pueden tener, ¿no? Y muy parecido también al nuevo RUS, que también establece ciertas actividades que no se pueden acoger. A ver, entonces tenemos establecido un primer límite hasta 595.000, primero era 96.000 el nuevo RUS, 525.000 el régimen especial, y ahora saltamos al régimen MIPE tributario, régimen que se creó en el primer año del gobierno de PPK, del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿ya? Porque antes teníamos régimen, el nuevo RUS, régimen especial y régimen general. No, de ahí se creó un intermedio, un régimen MIPE tributario, le decimos, que responde también a ciertas características que van de la mano con lo que es todo el régimen MIPE en general, ¿no? El tratamiento de la MIPE en el Perú y principalmente laboral, que es también otro donde también tiene su propio régimen. En este caso, hablamos de una norma que te dice como máximo la persona que quiera estar dentro de este régimen MIPE tributario tiene que haber tenido ingresos al año por 1.700 UITs, aproximadamente 8.800.000 soles. Aproximadamente, 840.000 soles. Perdón. Entonces, más o menos una referencia, ¿no? La UIT, ya saben, esa es la referencia siempre. Ahora, también en este régimen te establece límites en cuanto a quienes no pueden acogerse de ninguna manera, que tienen un tratamiento diferenciado, vamos a ver más adelante. Aquellos que tengan vinculación directa o indirecta en función del capital con otra persona naturales o jurídicas y cuyos ingresos anuales en conjunto superen el límite. Es decir, cuando empresas del mismo grupo, ¿no? Empresas del mismo grupo suman entre todas ellas sus ingresos y esto pasa de los 8.835.000, no se pueden acoger. Claro, porque la idea del beneficio es que se trate para empresas que recién inician, ¿no? No para que grupos de empresas, porque el grupo de empresas debería ser régimen general. Y así lo entiende el legislador y por eso es que pone una limitante. Entonces, ahí también hemos colocado que se considera vinculación directa para de repente ver si dos personas naturales o dos personas jurídicas, o una persona natural y una persona jurídica son vinculantes o no, ¿no? Cuando una posea el capital de más del 30% de la otra, ¿no? Directamente por intención tercera, en ese caso hay una vinculación. Cuando dos o más empresas, el 30% o más del capital pertenecen a unas mismas personas. Esa también son empresas vinculadas. Y cuando el capital de dos o más personas jurídicas superen en más del 30% socios comunes, ¿no? De repente no tiene alguien más del 30 de manera individual, pero sí sumado con otros, pueden tener más del 30 que se repiten en ambas empresas. Es decir, en la empresa A tengo un accionista A, B, C y D. En la empresa B tengo un cliente que tiene como accionistas a C y D. Entonces, A y B lo dejo de lado, pero C y D se repiten. Y entre ambos, en los dos casos, siempre tiene más del 30. Esas son empresas vinculadas. Tampoco va a permitirse que el régimen tributario, el MIPE tributario, se aplique a empresas del exterior, ¿no? A sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente de empresas del exterior, constituidas en el exterior, ¿no? Eso tampoco vamos a permitir, ¿no? Entonces, vamos viendo, poco a poco vamos ampliando el monto, ¿no? Empezamos por 96.000 al año, pasamos a 525.000 en el régimen especial, y ahora estamos hablando de hasta 1.700 UITs, o sea, 8.835.000 soles. Vamos viendo cómo crece la torta donde podría ser, con lo cual podemos tener en consideración en la cabeza que a lo que apunta el Estado es que a la mayor parte de gente debería estar en el régimen MIPE tributario, ¿no? Porque si el anterior era 525.000 y ahora es 8.835.000, entre esos rangos se puede mover alguien, podemos ver perfectamente que el rango de los ingresos de contribuyentes que tengan ese monto de ingresos va a ser bastante elevado. El IGB, como siempre, va a ser 18. El impuesto a la renta, hay que considerar, a partir de este régimen, que vamos a tener dos pagos que se tienen que hacer siempre cuando uno está en un régimen MIPE tributario y en un régimen general, o especial también, igual. En el especial, no, perdóneme, solo general y MIPE. La obligación de pagar renta mensual, presentar una declaración mensual y pagarla si es que sale un monto a pagar. Y la segunda obligación es que tengo una renta anual que pagar. Tomando en consideración todo lo que pagué mes a mes, volteo y miro hacia atrás mi ejercicio. He calculado a marzo del próximo año, marzo, abril, el impuesto a la renta y digo,
me sale 60.000 por pagar. Y yo miro hacia atrás y digo, oye, pero todos los años, todos los meses del año 2024, he venido pagando mensualmente 5.000. Entonces, si con 5.000 he venido pagando mensualmente y ahora en el monto del impuesto a la renta anual me sale 60, entonces calzamos, ¿no? 5.000 mensual por 12 meses, 60. ¿Qué pasaría si tuviera mayor impuesto a la renta? Si tuviera ya una mayor cantidad, perdón, de pago a cuenta mensual declarado y pagado, yo puedo decir dos cosas: o que me devuelvas el exceso, Sunat, o que me lo consideres a futuro para cubrir cualquier pago adelantado, cualquier pago de impuesto a futuro que surja. Esa es una salida, ¿no? Esa es la otra salida. O pido devolución o lo uso como pago de otras obligaciones que me pasarán más adelante. En el caso específico del MIPE tributario, vamos a tener una escala proporcional, una escala progresiva proporcional de dos niveles, ¿no? Te dice, la renta mensual, lo que pago mensualmente va a ser el 1% de todo lo que yo me ingrese como dinero, ¿no? Como venta, por decirlo de alguna manera. Siempre y cuando no pasen de 300 UITs, porque es alrededor de, a ver, permítame, 1.700.000 soles aproximadamente. Si mi 1% sobre mis ingresos no supera el 1.700.000 soles, entonces tengo que pagar 1%. Esa es mi tasa, 1%. Mi pago a cuenta mensual es 1%. Y mi renta anual escalonada va a ser una cosa muy particular, porque va a tener dos niveles y me va a decir, si tu primer tramo de renta anual, o sea, luego de ingresos menos gastos, tu renta, tu ganancia, esa ganancia, sí, la ganancia hasta las primeras 15 UITs, hasta las primeras 15 UITs, va a tener una tasa de retención del 10%, ¿no? Mientras que, a ver, las primeras 15 UITs estamos hablando de 5.150 por 15, 77.250 soles. Por mis ganancias, por mis primeras 77.250 soles, impuesto nada más va a ser del 10%. Y voy a tener que tomar en consideración los pagos a cuenta mensuales que hice del 1% de todos mis ingresos y ver si eso compensa, ya se ve el tramo del 10 ya pagado íntegro, o si faltara, reintegro, o si he pagado de más, o pido devolución, o lo considero como pago a cuenta futuro. Si mis ganancias, luego de deducir de mis ingresos, mis gastos, fueran mayores a 15 UITs, el legislador ha dicho, cualquier ganancia por encima de 15 UITs de alguien, de una empresa acogida al MIPE tributario, su tasa de retención va a ser la general, 29,5, como ocurre también actualmente con las empresas que no están acogidas al régimen MIPE. En este caso específico, no hay una tarifa, no está tarifado, ¿no? No es un 1% que tengo que pagar de todo, no, no, no. Acá hago una operación y sí me va a permitir la deducción de gastos en la declaración anual. En la declaración anual que tengo que presentar, hago mis ingresos, mi cálculo de ingresos menos gastos y ahí voy a poder deducir todos aquellos gastos que haya incurrido y hacer el cálculo del MIPE tributario, que es un cálculo como si fuera un impuesto a la renta del régimen general, sino que simplemente la tasa es disminuida. En cuanto a los libros contables, el régimen MIPE tributario tiene hasta 300 UITs de ingresos, solo registro de compra, registro de venta, el libro de Dios simplificado. Si es más de 300 UITs, le tienes que agregar los libros de régimen general, mayor, activos fijos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de estar acogidos al régimen MIPE tributario? Tengo que presentar mensualmente la declaración del impuesto a la renta y del IGB. Tengo que presentar la declaración anual del impuesto a la renta. En algunos casos ya me está pidiendo la presentación de libros electrónicos, es decir, ya no llevarle en un programa que yo adquirí, sino simplemente en la base de SUNAT, en la plataforma de SUNAT. Este régimen MIPE para también permitir las compensaciones de pérdidas. Si un año me fue bien, el otro año me fue mal, puedo compensar la pérdida contra el ingreso del siguiente año para así ver cómo va quedando contablemente esos ajustes que puedo hacer. Y siempre se ha pensado que son para empresas en crecimiento, o sea, empresas que empiezan muy abajo, con poquita venta, pero poco a poco va escalando y ahí va cambiando gradualmente al régimen general, que es a donde deberíamos de tender todos, según alguna vez lo he escuchado al personal de la administración tributaria. Entonces, ya vimos el RUS, 96.000, el régimen especial, 525.000, el régimen MIPE tributario habla de 1.700 UITs, ¿no? 1.700 UITs que son
8.755.000, ¿no? Hasta ese límite nomás puede cogerse. Si tu empresa tuviera, ojalá fuera así, mayor cantidad de ingresos, entonces que pasen los 1.700 UITs, es decir, los 8.755.000 soles anuales, pasas al régimen general. Deberías estar en el régimen general. Régimen general es básicamente dirigido a medianas y grandes empresas que son dedicadas a cualquier tipo de actividad. No hay límite de actividades comerciales, industriales, de servicios, etcétera. Y en cuanto a los tributos involucrados, vamos a tener dos. El propio impuesto a la renta con una tasa eh, anual del 29,5 y una tasa mensual o un pago mensual del 1,5 para cuando inicias operaciones y luego en los siguientes años se hace un cálculo de un coeficiente. No es una cosa difícil, pero es medio complicado tratar de explicárselos ahora. Y el IGB siempre va a estar presente en todos los regímenes, es el 18, salvo en el RUS. En el nuevo RUS recuerden que ahí no hay IGB. Permite deducir todos los gastos necesarios para generar la fuente. El régimen general, como tal, es el más completo y exigente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ideal para empresas con operaciones múltiples, ¿no? Que tengan muchos trabajadores, que requieren un financiamiento formal de la banca. A este régimen se pueden acoger incluso personas, empresas nacionales o empresas extranjeras. Se permite la compensación de pérdidas hasta 4 ejercicios anteriores, no, perdón, hasta 4 ejercicios siguientes. Es decir, si yo vengo acumulando pérdidas, esas pérdidas las puedo compensar, entre comillas, contra mi ganancia de ejercicios futuros, sobre el cual yo tenga que pagar, por ejemplo, un impuesto. A su vez, en el régimen general se va a permitir el uso del crédito fiscal representado en las facturas que emiten mis proveedores, el arrastre de pérdidas, la depreciación de activos, eso también, y algunas otras opciones que sería bueno conversar por un tema de planeamiento tributario. No, siempre al iniciar un negocio es necesario hacer una especie de planeamiento tributario porque te va a ayudar mucho para ver cuál es el monto que pudieras ahorrarte en cuanto a los temas de pago de impuestos. También en el caso del régimen general, lo que vamos a tener es que están sujetos a las reglas de precio de transferencia siempre y cuando realice la empresa alguna operación con partes vinculadas, ¿no? En esos casos va a haber probablemente que aplicar la regla de precio de transferencia que implica la elaboración de un informe de precio de transferencia y un cumplimiento de la presentación de unas obligaciones tributarias sobre precio de transferencia que se denomina básicamente reporte local. Eh, Los libros contables obligatorios, vamos a tener el registro de compras, el registro de ventas, los libros diarios, los libros mayor, los registros de activos picos, el registro de costos, entre otros. Mientras que eso para hablar del campo de los libros contables que tiene obligatoriamente que llevar en un régimen general. Y en cuanto a las obligaciones, vamos a tener una declaración mensual que incluye impuesto a la renta e IGB, de acuerdo al año, ¿no? Si recién se ha iniciado, es 1,5 el pago a cuenta mensual, mientras que en los demás casos se aplica un coeficiente de más años, me refiero, se aplica un coeficiente. Y en cuanto a la declaración jurada anual, también es una obligación presentar, sobre todo para aquellos contribuyentes que están en el régimen MIPE tributario, que también el régimen fiscal. Esos son básicamente los que presentaron una declaración jurada mensual. Normalmente también en el régimen general se usa mucho ya la contabilidad electrónica, los libros electrónicos que le denomina la administración, y te piden también a veces mucha información que tienes que enviar uno a SUNAT o a cualquier otro ente que me lo solicite, ¿no? Eso he visto bastante. Esto lo que he querido hacer es mostrar en un plan, en un desarrollo de una idea, lo tomé de un manual de los que emite la Administración Tributaria al principio de cada año para respaldar la aplicación del impuesto a la renta o el pago del impuesto a la renta, bueno, de ahí lo tomé. Y es la forma como se calcula finalmente el saldo por regularizar, ¿no? Porque se supone que mes a mes tú vas pagando, pero en el cálculo del anual, tú tienes ingresos brutos menos tu costo computable, eso va a ser tu renta neta, de tu renta neta le vas a quitar los gastos y otros ingresos, y te va a salir de la renta bruta, perdón, y te va a salir una renta neta, y de esa renta neta va a haber adiciones, deducciones, pérdidas tributarias que se compensan, que no se pueden compensar, y una renta neta imponible o una pérdida, ¿no? Y luego de eso se hace el cálculo del impuesto a la renta, en ese caso. Entonces es un poco eh,
No es complicado, simplemente hay que tener una base o, como yo siempre sugiero, tener una ayuda de un profesional especializado, en este caso contadores, abogados, podemos también intervenir un poco, pero esto básicamente es un tema contable, ¿no? Al cual también siempre se puede reforzar, ¿no? Cualquier cosa que haya que reforzar de alguna manera con los contribuyentes o con el área usuaria, ¿no? Entonces, vamos viendo aquí que tenemos ingresos brutos menos costo computable. De eso vas a obtener, le vas a sumar otros ingresos que obtienes y va a salir una renta neta y ahí se hacen unas adiciones y se obtiene. Además, se arrastra la pérdida de otros ejercicios, etcétera, etcétera. Como digo, este tema es básicamente al momento de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. En el mensual se va a calcular si es el primer año un 1,5 y el 18% correspondiente a tu IGB de tus ventas menos tu IGB de compras, ¿no? Acá lo que he querido hacer es tener una idea de los regímenes tributarios desde el punto de vista del impuesto a la renta, cómo son que quedan y de repente les puede servir en cuanto a los topes de ingresos, cómo es el IGB, cómo se hace con el pago de la renta mensual, etcétera, ¿no? Ahí se los dejo. Pero ya, una vez visto eso, tenemos otra cosa, ¿no? Tenemos otro impuesto adicional que tenemos que tener en consideración y es el IGB. Porque, claro, en el caso de una persona, estamos hablando no del nuevo ruso, olvídense, porque el nuevo ruso en uno solo se paga todo, pero en el caso del régimen especial, en el caso del régimen MIPE, en el caso del régimen general, sí, aparte del impuesto a la renta que se paga, tenemos un IGB que pagar. Y el IGB que pagar es el IGB de mis ventas, al cual se le tiene que deducir el IGB de las compras. ¿Qué grava el impuesto general a las ventas? El impuesto general a las ventas grava básicamente venta de bienes, prestación de servicios, contrato de construcción, importaciones. ¿La tasa cuál es? 18. Ya sé que en estos últimos días había todo un rebote de algunas noticias que han andado por ahí respecto de que el IGB está compuesto por IGB perdón, compuesto por el propio IGB y el IPM, ¿no? Sí, pero también tengamos en consideración que antes era 16,2 y ahora va a ser 14,4. Entonces, pero eso para los efectos del cálculo de impuestos no me hace ni más ni menos. Simplemente es cómo se va a distribuir el impuesto una vez que lo recaude el Estado. Para todos los efectos, la tasa sigue siendo 18, ¿no? ¿Y el IGB cómo se paga? Se paga mensualmente. Igual, marzo en abril, abril en mayo, mayo en junio. ¿De acuerdo a qué? Al último dígito del RUC. Entonces, en una misma declaración, cuando se presenta ante la SUNAT, en una misma declaración se paga el IGB y se paga la renta. Eso para que lo conozcan, si es que no lo tenían mapeado antes. Para que lo conozcan, es así como se paga. He hecho un ejemplo muy sencillo, ¿no? Compro un producto a 500, entonces la compra, el IGB de compra vendría a ser, eh, el, perdón, permítame un ratito que parece que acá hay un error en el momento del esto, no es, 162, ¿no? Ese es mi monto a deducir de IGB de compra, y yo ese mismo producto lo vendo a 1000, por hablar de un ejemplo, y tengo un IGB de ventas de 180, el 18% de 1000 de 180. Entonces, ¿cuánto es finalmente el pago del IGB que tengo que hacer yo? Entonces, deduzco de mis 180 de IGB de ventas, le resto el IGB de mis compras, 162, y me sale por pagar 18. Un ejemplo sencillo, básico. Pero así es como funciona el IGB. Es sencillo, es básico. Es más, está pensando la administración tributaria futuro ya plantearle a alguien su declaración. No va a haber necesidad de hacer cálculo alguno, simplemente ya te va a decir, mira, esto es lo que probablemente sale en tu impuesto y tú lo vas a tener que confirmar. Pero el IGB es muy sencillo de ver, muy sencillo de calcular. Una última lámina antes de pasar a algunos ejemplos, también un poco básicos, pero que quizás podemos hacerlo con las consultas que ustedes me hagan, es que sepan, ¿no? También que es parte de los emprendimientos, parte de lo que me va a tocar como emprendedor, probablemente asumir un poco de sanciones a las cuales obviamente no deberíamos llegar si estuviéramos muy atentos a las mismas. Y yo he considerado acá, las que considero son las principales infracciones y sanciones que normalmente es la que sanciona, la que verifica SUNAT y sanciona, ¿no? Impone como sanción. Una antes muy conocida, que incluía hasta cierre temporal de local, era el no emitir comprobantes de pago. Estamos obligados a emitir comprobantes de pago, señores.
sea del nuevo RUS, así no me den derecho a crédito fiscal, igual tengo que emitir. O sea, cualquiera de los otros regímenes, estoy obligado a emitir comprobante de pago. Siempre. Si no se emite un comprobante de pago y es detectado por la administración, puede haber hasta un cierre temporal y hasta multas de hasta una UIT. Después, otra cosa, otra infracción otra obligación que es básica. Tengo que presentar mis declaraciones mensuales dentro del plazo. Por eso establecen un plazo máximo. Junio se presenta en julio. Y mi último dígito, imaginemos que mi último dígito, en mi caso es 5 y que venza el 16 de julio. Eso no quiere decir que solo tengo hasta que solo tengo el día 16 de julio para presentar mi declaración mensual. No, del mes de junio. Sino que tengo desde el 1 de julio hasta el 16 de julio para cumplir con la presentación de la declaración mensual. Ojo, no quiere decir que tengo una fecha única, tengo varias fechas. Entonces, desde el 1 hasta el 16, si no cumplo dentro del plazo de presentación, tengo una multa por no presentar la declaración la declaración determinativa, le dicen, la que determina, la que donde se calcula el impuesto. Eso implica una multa que va desde una UIT hacia abajo, en el peor de los casos. ¿Ya? Ojo, mucho ojo con eso, por favor. No presentar las declaraciones dentro del plazo, una multa. Llevar libros y o registros contables de forma incompleta o con errores también tiene una multa, que va del 0,3 de ingresos hasta una UIT. La omisión en el pago de tributos no es que tenga una multa como tal, es decir, yo declaro y no pago, eso no tiene no es una infracción, pero sí tiene entre comillas, castigo, que es el interés, la tasa de interés moratorio que tiene la SUNAT, que calcula por no pagar a tiempo, por no pagar en la fecha en que determino que digo, debo 100 soles de impuesto a la renta y no lo pago, bueno, cada día que pase va a tener un interés. No llevar libros electrónicos tiene una multa y a veces hasta cierre de establecimiento. Y no actualizar los datos del RUC, porque siempre tiene que estar actualizados, también puede tener una multa que es una multa administrativa, ¿no? No queremos desarrollarlo, no hay tiempo, pero básicamente también porque entendemos que más adelante va a haber alguna charla sobre este tema de, de infracciones y sanciones para todos ustedes. Ya lo coordinará el MINJU próximamente. Algunos ejemplos de los distintos impuestos, de los distintos, perdón, regímenes que hemos visto, ¿no? Una persona, bodega, tiene 6.000 soles de ingresos mensuales siempre. Acá no se ve cálculo de costo, gasto, ingreso, no. Puro ingreso. 6.000 tengo de ingreso que boleteé, emití boletas, ¿no? O tickets. Entonces esta persona dice, tengo 6.000, me acojo al nuevo RUS, categoría 2, pago 50 soles. No declara IQB, no declara impuesto a la renta, solo RUS. Tengo el régimen especial, otro caso. Carlos tiene una tienda de artículos escolares con ingresos de hasta 12.000 mensual, ¿no? Siempre que cumpla con alguno de los requisitos, siempre que cumpla con las actividades que pueden considerarse dentro del régimen especial, en este partamos del supuesto que sí, tengo 12.000 mensual, entonces le voy a sacar el pago impuesto, el pago del impuesto viene a ser un 1,5% de mis ingresos. 12.000 mensual, el 1,5 de mis ingresos, 1,5% de 12.000 es 180. Ese es el pago del impuesto a la renta. También tiene un IGB. El IGB, tal como lo hemos mencionado, IGB de compras menos IGB de ventas, y ese es el pago del IGB. Un tercer ejemplo. Por ejemplo, tenemos el régimen MIPE. Ana ofrece servicio de diseño gráfico y gana 20.000 soles al mes. Está dentro del monto. Tiene una renta anual aproximadamente de 240.000. Una renta neta, por los gastos que tiene, de 180.000, y sobre esos 180.000 le voy a pagar el 10%, 18.000 anual. Esto es muy sencillo, muy básico. Recordemos que también aparte hay pagos a cuenta mensuales, ¿no? Si estamos hablando de que, por ejemplo, en algunos meses tiene un mes gana 1.000, en otro mes gana 1.500, así, todo eso se ha anualizado, pero el pago mensual, recordemos, en el impuesto a la renta, en el régimen MIPE, es del 1%. Entonces, cada mes va a pagar un 1% de sus ingresos y al finalizar el año se hace el cálculo de la renta anual, este que ven acá en la pantalla, y se deduce lo que se haya pagado en su momento. Y en el caso del régimen general, haciendo un ejemplo también muy sencillo,
que tenemos una empresa constructora con ingresos anuales de hasta 2 millones de soles, si tuviera gastos o costos de 1,4, entonces su utilidad neta es 600.000, ¿no? Y su impuesto a la renta va a ser 177.000 anual. Recordemos también que en el caso del régimen general, tiene pagos a cuenta mensuales que se tienen que tomar en consideración, ¿no? Y que podrían ser el mismo monto, 177.000, que ya se encuentra pagado por los distintos pagos a cuenta mensuales que hizo, o que faltara porque pagó menos, o que sobrara, caso en el cual o pide la devolución o lo aplica para futuros pagos a cuenta del impuesto a la renta. Y en este mes también va a tener un IGB que se va a pagar, de acuerdo a lo que hemos dicho, IGB de venta menos IGB de compras, y con los distintos, con el ajustado del crédito fiscal correspondiente. ¿Cuál sería una recomendación final? Si ustedes me permiten hacer un comentario respecto de esto, ¿no? Lo que necesitamos es, primero, evaluar cómo van a ser mis ingresos y qué tipo de actividad voy a desarrollar. Para, en base a eso, saber en qué tipo de régimen tributario me voy a incluir, ¿no? Régimen general, nuevo RUS, si es muy pequeño, un régimen MIPE tributario si mis ganancias no van a ser muchas, si calzo con alguna de las actividades o pocas actividades y no voy a ganar más de 525.000 soles, puede ser régimen especial, ¿no? Depende. Hay que hacer un proyectado. Aprovechar los beneficios del régimen MIPE tributario porque tiene una tasa disminuida del 10 por las 15 primeras UITs de ganancia, que se tenga de ganancia, ingreso menos gasto, ¿no? Llevar los libros contables, presentar las declaraciones correspondientes, emitir los comprobantes correspondientes, conservar los registros y, si hay alguna duda, asesorarse por un contador, por un asesor contable, un asesor tributario como yo, o consultar a SUNAT. O sea, es básico que el emprendimiento calce dentro del mejor supuesto posible, ¿no? Yo entiendo, muchas veces el tema tributario asusta, pero señores, el tema tributario no tiene por qué asustarlo, no tiene por qué ser un elemento para decir, no, mejor no hago el emprendimiento. Yo sinceramente espero que esta presentación haya sido útil, ¿no? No solamente hemos hablado de impuestos, hemos hablado un poco de previsión, eh, de un poco de conocimiento del negocio que debemos de tener cada uno de nosotros. El mayor riesgo que puede tener un emprendedor, a mi entender, no es pagar tributos, sino básicamente es no estar bien asesorado y no saber cómo funciona el sistema tributario y exponerse de repente a que reciba multas, intereses, sanciones por cosas que se pudieron evitar en su momento. Ser formal, a mi criterio, no es solo cumplir con su NAT, ¿no? También tiene más posibilidades de ser formal. Es acceder a créditos, contratar trabajadores legalmente, vender a grandes clientes, licitar con el Estado, crecer. En realidad es crecer. No hay un límite, el cielo es el límite, uno mismo se pone los límites. El buen emprendedor sabe a dónde apunta. El tema es no dejarse, no dejar en el aire la parte del tema tributario, porque el tema tributario es muy importante. Yo he visto empresas que les ha ido muy bien y cuando ha llegado una fiscalización simplemente porque no tenían una buena asesoría o porque había algunas carencias en la empresa, de repente creció siendo una tiendita muy chiquita, terminó siendo un Saga, pero mantenía la misma contabilidad de tiendita chiquita. O sea, hay que ir conforme uno va creciendo, mejorando la asesoría que puede tener o buscando a alguien que te pueda llegar a asesorar de acuerdo al nivel que has alcanzado. Entonces, ¿qué necesitamos? Información clara de parte de ustedes, que lo tengan claro siempre, que conozcan un poco del tema tributario, que tengan unas reglas justas por parte del Estado y que sus decisiones sean bien pensadas desde un inicio, ¿no? Ningún régimen, a mi criterio, es mejor uno que otro. Básicamente es saber dónde ubicarse al principio, ¿no? Tampoco no querer abarcar mucho a la primera, hacer régimen general, porque no. Puedes empezar siendo un régimen especial si es que calza con alguna de las actividades que te permite el régimen. Hay que acomodarnos, ¿no? Cada situación es una situación distinta una de otra. Yo tengo que ubicarme, de repente con una buena asesoría, si es que es necesario, dónde puedo calzar el tipo de negocio que quiero hacer, el tipo de emprendimiento que quiero hacer. Y también saber algo, ¿no? Llegado un momento, claro, estoy en el nuevo RUS, pero ya paso de los 8.000, ya el nuevo RUS no me alcanza. Tengo que cambiar a otro régimen, donde voy a ser un poquito más formal.
donde de repente voy a tener que presentar, ya no en el nuevo RUS, donde no pagaba IGB y renta, sino pagaba un solo monto, 20 a 50, dependiendo de esto, crezco, tengo mayor cantidad, mis clientes me piden que facture para que pueda también tener derecho al crédito fiscal, entonces lo que voy a tener que hacer es pagar un poco más de impuestos, ¿no? Pero porque he crecido mi ingreso, porque mi ingreso ha crecido y en la asesoría es, vuelvo a ser lo mismo, es siempre importante saber qué cosa debo de pagar, qué cosa debo de presentar, con qué debo de cumplir. Finalmente, nada, agradecerles el tiempo y atención. Emprender es bueno para nuestro país, no solo para ustedes. Y lo mejor es hacerlo de manera responsable, lo cual de alguna manera demuestra también ejercer un poco de la ciudadanía que tenemos cada uno de nosotros. Quedo a su entera disposición para cualquier pregunta, duda o consulta que tengan, me la hacen saber. Muchísimas gracias, doctor Chirinos, por su didáctica presentación. La verdad que, bueno, hemos tenido muy buenos comentarios y también algunas consultas por parte del público. Agradecemos a las más de 1.400 personas que nos vienen acompañando hasta este instante. Voy a socializarle algunas de las preguntas que nos han comentado, por favor, para que pueda absolver alguna de ellas y también precisarles que efectivamente con su venia vamos a compartirles el importante material que usted ha utilizado el día de hoy. Así que no se preocupen. Vamos a compartirlo a través del grupo de WhatsApp que tenemos de los martes de justicia o pueden escribirnos también al correo ctorres@minjus para yo poder enviárselos a sus respectivos correos electrónicos. Una de las primeras preguntas nos comparten es, estimado doctor, ¿existe sanción para las personas naturales que tienen RUC cuando pueden emitir recibos por honorarios y no lo hacen o lo emiten eventualmente? Va a depender mucho. En esa pregunta es importante, ¿no? Claro, puede ser que uno tenga recibos por honorarios, pero que no lo use. No lo use porque o no tiene ingresos o porque la persona con la que trabaja no le pide. A ver, varias cosas ahí, ¿no? Si no tienes ingresos es un tema aparte, pero si tienes ingresos y no emites el recibo por honorario, porque de repente tu cliente no te lo pide, ojo, SUNAT no solamente puede rastrear, mapear, por decirlo de alguna manera, si uno tiene ingresos solo con la declaración de uno. Tenemos el ITF. Si las operaciones están siendo bancarizadas, que es lo que normalmente se hace ahora, yapéame, plinéame, la clásica, y si esa cuenta está moviendo dinero y tú dices, y en esa cuenta se mueve dinero por 10.000 soles, hagamos un ejemplo simple, y tú en tu declaración no tienes una declaración por 10.000 soles, sino que tienes una declaración por 1.000, obviamente que SUNAT va a decirte, oye, acá hay algo que no está funcionando. Yo tengo en ITF, que es la forma como SUNAT puede acceder a la información, aparte de que SUNAT, lo decíamos en una presentación pasada, ya tiene acceso de alguna manera a entrar por un resquicio que hay para evitar el secreto bancario, puede determinar cuánto mueve una cuenta bancaria. Es más, los bancos están obligados, cuando tienes una cuenta bancaria que tiene más de 7 UITs como monto promedio de decirles, acá hay una persona que tiene más de 7 UITs, por si acaso te voy avisando. Entonces, ese tipo de cosas se puede mapear. TUNAT puede llegar a determinar. Tú mueves 10.000 en tu cuenta bancaria y en tu recibo por honorario y tu declaración anual me dice que vendes 1.000. Algo no calza, explícame de qué se trata. Y allí es donde va a salir el monto diferencial. Esos 9.000 va a ser primero el impuesto de esos 9 y luego la sanción por no declarar o por declarar cifras o datos falsos. Entonces la respuesta sería sí a esa pregunta. Muchas gracias, doctor, por resolver esa consulta. Bueno, otra de las preguntas que nos comparten es, estimado doctor, ¿qué tipo de empresa me permite ser un postor más confiable? ¿Una SAC o una IRL? Si quieres ser un postor, yo diría, a mi entender, es opinión personal, eh, es mejor siempre una SAC. Se presenta uno de una mejor manera que una IRL. La IRL es como que uno piensa en una IRL y uno dice, es una empresa pequeña, o es una empresa que puede tener problemas después, o se mezcla el patrimonio de la persona con el patrimonio propio de la empresa. Entonces, ese tipo de cosas puede tener de alguna manera algún limitante, a mi entender. De acuerdo, doctor. Otra de las preguntas que nos comparten es, ¿con el nuevo RUS puedo contratar personal y pagar sus beneficios? ¿O bajo qué régimen se puede realizar esta acción? Bajo el nuevo RUS, sí, bajo el nuevo RUS se puede tener personal a su cargo. 10 personas, ¿se acuerdan que hablábamos? Eso está está en la norma, sí te permite.
Ok. Otra de las preguntas que tenemos aquí es, ¿se puede iniciar como persona natural con negocio y posteriormente cambiar a una sociedad anónima? Perdón, nuevamente. ¿Se puede? Iniciar un negocio como persona natural y posteriormente cambiar a sociedad anónima. Claro que sí se puede, sí se puede. Ahora, no es que, a ver, se puede, sí, pero, a ver, quiero, ¿cómo te lo digo? Este, Eh, no es que haya una continuación de una persona natural que tuvo un historial, ¿no? De, por ejemplo, si tuvo licitación al Estado, si facturó 100.000 con una persona natural y luego, cuando me piden de repente en una licitación, señores, usted tiene que tener un historial de 100.000 soles en facturación y yo creo una empresa, esa empresa es nueva. O sea, no va a haber una continuidad entre persona natural y persona jurídica. No va a haber el mismo RUC entre una persona natural con negocio y una persona jurídica. Siempre te van a dar un RUC distinto. Persona natural con negocio 10, inicia con 10 el RUC, la empresa 20, empieza con 20. Entonces, no hay una continuidad, eso es lo que quiero que te quede claro. No hay una continuidad tributariamente hablando, societariamente hablando, o lo que sea de experiencia, no, no. La persona puede cambiar y decir, ah, mira, me ha ido bien como persona natural con negocio, ¿sabes qué? Voy a abrir mi empresa. Hablo de mi empresa, empiezo de cero para todo lo que es antecedentes, créditos, etcétera, entre los bancos, eso, por si acaso. Gracias, doctor. A ver, nos consultan. Estimado doctor, yo deseo iniciar o aperturar un consultorio psicológico, por lo que he oído de la exposición, lo recomendable es crear una persona jurídica e IRL bajo el régimen del nuevo RUS, o, o es que hubiera alguno más adecuado. ¿Qué me sugeriría? Si se quiere, a ver, va a depender mucho, ¿no? Porque mira, tú me estás hablando de un estudio psicológico, dijo, ¿no, Julio? Perdón, Jimmy. Sí, sí, psicológico. Ya, si es un estudio psicológico, a ver, esas profesiones, por ejemplo, de psicólogo, si es que va a ser donde tu cliente final va a ser personas como nosotros, yo que estoy estresado y quiero hacer ver de esto y una recomendación del psicólogo, etcétera, yo diría, eso con tu recibo por honorario está bien. Ahora, si tú me dijeras, no, porque mi estudio psicológico va a ser psicología empresarial, voy a trabajar con empresas, ahí yo te digo, ah, no. Ahí es probable que tu cliente sea una empresa, que va a hacer pasar a sus empleados de repente por ti, para que tú organices alguna charla, etcétera, lo que sea. En ese caso, yo te diría, no, ahí te conviene otra cosa. Constituye una empresa y fíjate si vas por yo no diría nuevo RUS, yo me iría por el régimen de el MIPE tributario en el mejor de los casos, en el peor de los casos, el régimen MIPE, en el mejor de los casos, mejor dicho, porque es tasa de reducida para iniciar. Porque no creo que el tema de pueda ir por el régimen especial, porque el régimen especial, recordemos, tiene algunos limitantes y me parece que dentro de las actividades limitantes está el de ejercer psicología. Pero habría que verlo. Cada caso es un caso especial. Hay que darle una vuelta, pero yo me inclinaría más por el MIPE. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta aquí también. A ver, si mi empresa no vende ni compra, ¿estoy obligado a declarar? Si mi empresa no vende ni compra, estoy obligado a declarar. No. Existe a ver, lo primero que yo haría, si una empresa no vende ni compra, yo haría una suspensión temporal de la empresa, como tal. Primero, como primer punto. Pero imaginemos que no lo ha hecho. Ya, si no lo ha hecho, no hay problema. Existe una norma, se llama facultades discrecionales, que establece que aquella empresa que no venda ni compra no tiene la obligación de presentar declaraciones y si no ha hecho, es porque tú cuando haces una suspensión no tienes obligación de declarar o de declarar nada. Pero si, por ejemplo, no has hecho la suspensión y no vendes ni compras, no tienes obligación de presentar declaraciones, en principio. Y si no lo hubieras hecho, tampoco te pueden sancionar y decirte, ay, no presentó su declaración. No, no hay sanción, porque no hay nada que declarar. Hay una facultad discrecional en ese sentido. De acuerdo, doctor. Em, si estoy en el régimen general y tengo libros electrónicos o contabilidad electrónica, ¿estoy obligado a llevar libros contables físicos? No, lo que tienes que hacer es ver
¿Qué libros son porque dentro de los electrónicos son solo unos cuantos, no es que todos los libros se puedan llevar de manera electrónica, depende. Hay algunos libros que son físicos todavía, físicos en el sentido de es un papel que se legaliza ante el notario la primera carátula y de ahí tú vas imprimiendo las hojas y vas anexándola al libro. Pero así como hay esos libros, algunos libros son físicos, otros registros son electrónicos. No toda la contabilidad se ha vuelto electrónica, no aún al menos. Una gran parte sí, pero no toda. Gracias, doctor. Am, a ver, acá tenemos una consulta, indica, estimado doctor, ¿cómo puede una organización crecer de manera sostenible y cumplir con sus obligaciones tributarias en contextos tan marcados por la delincuencia que afecta la continuidad de los negocios? ¿Qué enfoques tributarios con perspectiva empática podrían aplicarse en estos casos, en su criterio? Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Yo diría ahí varias cosas. Eh, hay mucha inseguridad, hay mucha extorsión, y la gran pregunta que podríamos hacernos ahora, por ejemplo, es la siguiente, ¿no? A mí me queda claro que desde el punto de vista del régimen general, el régimen MIPE tributario también, los gastos de seguridad podrían pasarse como gastos como tal y no tendría por qué ser cuestionados por la administración. Pero la pregunta que me hago es la siguiente. Imaginemos que uno se vea obligado a pagar un cupo o una extorsión. Ese pago de esa extorsión, obviamente no tengo un recibo por honorario, no tengo una factura, no tengo un comprobante, no tengo nada. ¿Puedo pasarla como gasto de la empresa? Si alguien a hoy, como están las normas y la legislación y todo lo demás, quisiera pasarlo, yo diría que probablemente la administración tributaria se lo rechazaría. Porque hay temas formales, porque te van a decir que no hay un comprobante, que es una locura pedir un comprobante por una extorsión, porque no sé, N cosas. No hay una normativa específica de respecto de los temas que puedan poder deducirse como costo-gasto, ¿no? Entonces, ese es un gran problema que tenemos actualmente. No existe una normativa. No sé si el Congreso habrá algún proyecto, no creo, porque si no nos hubiéramos enterado, que regule eso, pero el hecho de reconocer la posibilidad de poder deducir como costo-gasto un cupo, una extorsión, diría yo, no está legalizando esa extorsión, esa actividad delictiva. Entonces, hay un gran problema ahí que no se ha puesto todavía sobre el tapete y que sería importante de repente en algún momento analizar. Pero tal como están las normas, no existe una norma que te reconozca que el tema de inseguridad, salvo lo que digo yo, contratar seguridad, tener planes de seguridad que he pagado a alguien para que me los haga, me los explique, etcétera. Eso sí podría pasarse como costo-gasto, pero de ahí una cosa de extorsión, esas cosas no creo que actualmente se pueda pasar, desgraciadamente, porque creo que deberíamos en algún momento, la norma tiene que responder lo que ocurre en los hechos, ¿no? Pero también hay que ponerse a pensar que de repente reconocer un tipo de gastos de esa característica podría de alguna manera, entre comillas, legalizar la actividad ilegal. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos realizan es, si soy un abogado independiente, ¿qué régimen tributario me sugeriría usted, doctor? Igual que yo soy abogado independiente y yo básicamente tengo un recibo por honorarios. Normalmente hago eso. Ahora, he hecho en algún momento un análisis de qué tanto conviene, por ejemplo, si yo me volviera una empresa, ¿no? ¿Conviene facturar o no facturar? Allí va a depender mucho de la cantidad de ingresos. Yo creo que para todo profesional que empieza, se puede empezar con recibos por honorarios. Pero ya ha llegado un monto en el cual de repente estamos hablando de un monto elevado y tú tienes toda una organización para realizar tu actividad. No sé, pues papeles, luz, agua, internet, etcétera, 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 que gastas, ¿no? Ya debería ser en grandes cantidades, tienes en clientes importantes, quizás que tus recibos por honorarios son fuertes, tus honorarios son fuertes, en ese momento llegar a pensar en tener una empresa. Una empresa que no puede ser un régimen especial, que sí creo podría ser un MIPE. No un régimen especial ni un RUS, no, esos no podrían ser. Tiene que ser a partir del MIPE tributario. Gracias, doctor. A ver, si una persona no tuvo ingresos de cuarta ni quinta categoría durante todo el año, igualmente Ujú. estaría obligado a realizar la declaración anual de impuesto a la renta para personas naturales, doctor.
No, no hay obligación alguna. Solo es para aquel que tenga algún ingreso de más de 7 UITs, empezando por ahí, o que tenga algún monto de devolución, depende del ingreso, pero tiene alguien que le ha retenido por algo recién pasado, lo que sea, y tenga que pedir devolución, en ese caso también debería de presentarlo. Pero después, si no tiene nada, no tiene obligación alguna. Gracias, doctor. Em, la responsabilidad solidaria del gerente o socios, Ujú. ¿en qué tipo de empresa se da? ¿Cuál es su recomendación al momento de constituir una empresa, doctor? La responsabilidad solidaria tributaria es un tema muy específico, que generalmente está vinculado más a los representantes legales, no a los socios. Entonces, yo particularmente siempre soy de la idea de que lo más eh, limpio, por decirlo así, en el que no se mezclen los patrimonios de los socios respecto de los patrimonios de la empresa como tal, es una sociedad anónima. Para mí es lo más fácil. La CSRL es brindar, a mi criterio, poner demasiado, ¿cómo decirle? Tamices, porque incluso hasta para hacer una transferencia de acciones, tengo que presentarlo, tengo que pasarle la voz a todos los demás socios. O sea, hay un poco de rigidez, esa es la palabra, rigidez en una SRL. El más, el más fácil para mí es la sociedad anónima cerrada. Considero que es la figura societaria que mejor te puede ayudar para todo lo que es el tema de separar los patrimonios y en el manejo mismo de la empresa como tal. Me parece que es la mejor. De acuerdo, doctor. Pasamos ya a una de las últimas consultas. No hay Nos problema. preguntan, ¿considera usted que existe predictibilidad y o seguridad jurídica en las decisiones administrativas y o judiciales, considerando que existen tantos cambios precedentes? ¿Esto no iría en contra de los nuevos emprendedores, doctor? Yo lo que creo respecto de esa pregunta, que es muy amplia, hay precedentes, sí, perfecto, hay precedentes, pero no todos los precedentes asumiendo que se está refiriendo a los precedentes del Tribunal Fiscal, no todos los precedentes del Tribunal Fiscal son jurisprudencia de observancia obligatoria. Te pueden dar un indicio acerca de cómo resuelve una sala, pero podría haber otra sala que resuelve totalmente distinto. Los informes de la administración tributaria tampoco son vinculantes al interior de la administración, pero si, por ejemplo, yo cuestiono el informe como tal de aplicación a mi caso específico y me voy al tribunal fiscal cuestionando el informe, podría dar el caso que el tribunal fiscal opine como yo y no y diga que el informe de SUNAT no tiene valor, que tiene valor las interpretaciones que le hacemos nosotros. O inclusive subo la escalera, me voy al Poder Judicial. El Tribunal Fiscal es el último órgano a nivel administrativo, pero tengo al Tribunal, perdón, tengo a la Corte Suprema, ¿no? Como Poder Judicial, como máximo órgano, y al Tribunal Constitucional en algunos casos específicos. Entonces, yo creo que poco a poco la jurisprudencia del Tribunal Fiscal en materia administrativa, de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional han ido marcando ciertos caminos y derroteros. Que no sé si sean buenos o malos, me es difícil cuestionar porque he visto algunos que sí, que me parecen correctos, pero hay otros que también no me parecen correctos. Entonces, pero sí lo que me parece importante es que poco a poco va mostrando algún camino. Eso es lo importante. Ahora, lo que sí debería de ser más bien para evitar este tipo de cuestionamientos es que los contribuyentes como tal deberían asesorarse mejor, porque a veces ocurre que muchos de los errores que puedo llevar a cabo yo es un error eh, mío por una mala asesoría que he recibido. O porque también, y vuelvo sobre el ejemplo que tengo, porque ya he tenido muchos casos así, empiezo desde muy abajo, RUS, régimen especial quizás, por ahí, régimen general, no, régimen MIPE, y yo tengo un contador o un asesor contable o lo que sea, o de repente mi prima, mi amiga, mi amigo, lo que sea, que me da una ayuda en RUS porque no hay ni libros. Pero en régimen especial, y ya va subiendo a régimen MIPE, ya comienza a haber existencia de un poco de obligaciones contables, en el cual necesitas una persona que esté capacitada. Claro, el amigo te lo hace gratis y bueno, tampoco no hay mucho que exigir, ¿no? Pero cuando comienzas a crecer, la pregunta es si el asesor que tienes te va a ayudar. No hablo de profesiones en específico, así como puedo mencionar un contador, puedo mencionar un abogado. Entonces,
La asesoría es primordial para para personas o empresas que crezcan. No es lo mismo tener un contador de bodeguita de la esquina, que perfectamente hace su labor muy bien el contador, que cuando esta bodeguita de la tienda se convierte en un replay o un Saga, por hablar de una tienda por departamento, pero si no queremos hablar de marcas, una tienda por departamento gigantesca ya no puede ser el mismo asesor, porque el asesor de repente tiene límites. Zapatero en sus zapatos, cada uno sabe hasta dónde puede asesorar. Yo asesoro a empresas chiquitas, yo asesoro a empresas grandes. Un asesoramiento de empresas chiquitas, de repente, por ejemplo, alguien que solamente se dedica a operaciones nacionales al principio y después termina haciendo operaciones internacionales con clientes de afuera y tiene que aplicar convenios para doble imposición. Todo eso no es que te lo enseñen en la universidad. O sea, eso se aprende en la práctica, poco a poco, fuera o por maestría o lo que sea. La cosa es que si tú empezaste con un contador que tiene una especialidad nada más con operaciones locales o con un asesor contable, sea financiera, abogado, contador, y después tú estás dedicándote a operaciones internacionales ya más complejas, de repente tu asesor no va a tener la posibilidad de decirte cómo puedes aplicar el convenio para evitar doble imposición y vas a perder de algunos beneficios que tenga el convenio. Entonces, va a depender mucho. Tú tienes que cumplir y estar correctamente asesorado. Siempre, siempre. Muchos de los errores que encontramos, yo he visto incluso he visto quebrar empresas cuando SUNAT ha venido, ha fiscalizado y ha encontrado cosas tontas que ha observado por no tener una correcta asesoría. Y el contribuyente tú le escuchas decir, pero es que mi contador me dijo, mi asesor me dijo que era así. Y tú dices, pero eso no es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre con eso. Por eso una correcta asesoría siempre es buena en esos temas. Muchísimas gracias, doctor Chirinos, por absolver la mayoría de consultas que nos han compartido nuestro atento público. Queremos agradecerles también a todos ellos por haberse conectado, por habernos acompañado en esta primera sesión del mes de julio. Recordarles que el próximo martes tendremos también un importante tema que abordará acerca de los delitos tributarios. Comprar facturas es una buena idea, es el siguiente tema que tenemos programado para este mes, el cual tendremos también la posibilidad de contar con un especialista en la materia, el doctor Julio Rayo Villanueva, un expositor muy reconocido también en materia tributaria. Queremos reiterarle el agradecimiento, estimado doctor, recordarles a los participantes que no se preocupen por el material, que lo socializaremos a través de los grupos de WhatsApp, el cual ha sido compartido en el chat de esta plataforma. O también, en caso no deseen formar parte del grupo, podemos compartir solo también vía correo electrónico al correo ctorres@minjus.gov.pe. Me escriben y yo estaré enviándoles el importante material que ha utilizado usted el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. De repente quiere despedirse con algunas palabras, por favor. No, básicamente agradecer al Ministerio de Justicia por la invitación y por nosotros encantados de poder ayudarlos en todas las actividades que tengan ustedes. Como les digo, emprender es interesante para uno, ¿quién más que uno que quisiera ser su propio jefe? Pero hay que, así como tenemos, hay que ponerle todas las ganas, pero también tener mucho cuidado y sobre todo no descuidar el tema tributario que a veces es, yo diría, una parte importante. Gracias a todos y espero, bueno, que les haya servido la charla y que los emprendimientos de todos ustedes vayan muy bien. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctor. Que continúe teniendo usted una muy buena tarde. Muy buenas tardes con todos.